tal, amigos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio de el espacio donde los fanáticos del deporte tomamos la palabra. Analistas de tribuna junto a un servidor, Miguel Romero, acompañado de mi amigo Eliezer López. ¿Cómo estás, Eliezer? Hola Miguel, ¿qué tal? Un saludo para ti y para todas las personas que nos ven, como siempre, invitándolas a que se suscriban al canal, a que le den ahí a la campanita de notificaciones y a que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en las cuentas personales como en las del podcast, para que no se pierdan nada del contenido que compartimos, ¿no? Así es, nuevamente la invitación a que se suscriban, a que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en nuestros perfiles de Eds como en Instagram, para más contenido. Los links los podrán encontrar acá abajo en la descripción. Y bueno, ya para cerrar protocolo, vamos a dar la voz de Playball a una nueva sección que traemos a partir del día de hoy, la sección rivalidades, ¿no? Una sección donde vamos más que debatir quién era mejor que otro, vamos a repasar lo que fueron, digamos, las mejores rivalidades en la historia del deporte, en cada deporte también, esos enfrentamientos entre estos dos atletas, ¿no?, que marcaron época en la historia de las respectivas disciplinas. Y hoy vamos a iniciar con el deporte motor, ¿no?, con la categoría reina, con la Fórmula 1, con una de las rivalidades más célebres de este deporte. Y bueno, vamos a presentarnos a los dos peleadores, ¿no? A ver, Eliezer, ¿quién es el primero? Bueno, en una esquina, ¿no?, desde Francia, estamos hablando del tetracampeón del mundo, que disputó 12 temporadas en Fórmula 1, hablamos de el profesor Alain Prost. Y bueno, por la otra esquina, desde Sao Paulo, el tricampeón del mundo, con más de 40 victorias en la Fórmula 1, el mago Ayrton Senna, ¿no? Bueno, aquí traemos estos dos pilotos. La rivalidad Senna-Prost es lo que se hablará el día de hoy. Con esto iniciaremos esta sección, rivalidad Senna-Prost, una de las rivalidades más célebres de la Fórmula 1, para muchos la rivalidad más importante de este deporte, porque si lo comparamos con otras rivalidades que han sucedido y que hemos visto, ¿no?, quizás un Alonso Vettel, incluso el interno Hamilton-Rosberg, se queda corto, se quedan pequeños comparado con lo que fue el Senna-Prost, porque es una rivalidad que incluso saltó fuera de la pista, ¿no? Incluso fuera de la pista, en el paddock, se veía, digamos, ese conflicto entre estos dos pilotos que llegaron a compartir asiento durante solo 2 temporadas, pero ya hablaremos de eso más adelante. Vamos a hablar de como repito, una realidad que inicia cuando llegan los dos a McLaren en 1988, pero bueno, es bueno también hablar previo a lo que fue, digamos, esa temporada, ¿no? Cómo venían estos dos pilotos, a ver, quizás una presentación de lo que fue cada uno, ¿no? A ver, Eliezer, ¿cómo inicias tú con Prost? Sí, Alain Prost, llamado el profesor justamente porque era muy técnico, ¿no? A la hora de manejar, siempre fue un piloto muy prudente, justamente a la hora de conducir su auto. Él debuta en 1980 con McLaren y luego pasa tres temporadas en Renault, marca francesa, justamente. Y justamente en 1983 él compite por su primer título o campeonato mundial, pero lo pierde frente a Nelson Piquet, ¿no? Luego de esa gran actuación en 1983, McLaren lo trae de nueva cuenta a Woking, al equipo británico, y en 1984 vuelve a perder otro campeonato, pero esta vez frente a su compañero y, bueno, un histórico, Niki Lauda, que pierde el título por solo medio punto, siendo, bueno, obviamente el margen más cerrado en la disputa por un título de piloto. Y luego que se va, Niki Lauda continúa, pero él en 1985 le gana justamente a Niki Lauda y gana su primer campeonato y repite en 1986, en una década que, bueno, es una de las más gloriosas, sobre todo por los nombres que había, ¿no? Estamos hablando de Alain Prost, pero también estaba Nigel Mansell, estaba Niki Lauda, estaba, bueno, otra cantidad, Nelson Piquet, justamente, allí compitiendo, y entre esos grandes nombres, Alain Prost se vuelve el bicampeón y se encamina como uno de los mejores de la historia y también como el piloto representativo de McLaren, justamente. Sí, bueno, ya era un bicampeón del mundo, Alain Prost, ya con una carrera, digamos, ya una consolidada, ¿no?, en la Fórmula 1, y justo en ese momento es cuando aparece en escena Ayrton Senna en 1984 con Toleman, ¿no? Ese mismo, la primera temporada en la que Prost se llevó su primer título, ¿no?, si no me equivoco. No, esa es la donde pierde con Niki Lauda por medio punto, justamente. Sí, bueno, aquí aparece Ayrton Senna con Toleman, una temporada en la que, bueno, no le fue tan bien que digamos a Senna, porque solo completó 6 carreras, ¿no?, de esa temporada. Sin embargo, a ver, de esas 6 carreras que logró completar, culminó en el podio, ¿no? Senna, que sabemos que es uno de los pilotos quizás más
majestuoso por la forma de conducir, que por eso se le reconoce como uno de los mejores, como el mejor de la historia, ¿no? A pesar de, digamos, falta de números en comparación con otros pilotos, ¿no? Que perfilan en un puesto más alto del palmarés. Pero obviamente Senna sabemos que era un piloto también, digamos, como se le conoce, salvaje, ¿no? Y también trayendo nuevamente a colación esta primera temporada en la que solo culmina 6 carreras, las demás fue por retiro. O era ganar o era no culminar la carrera, no había punto medio para Senna, ¿no? En ese punto, sin embargo, bueno, sabemos que con esa primera temporada, bueno, le abre un cupo quizás para la próxima con un auto más competitivo, llega a Lotus. En Lotus, bueno, ya comienza, digamos, a brillar un poco más, a pelear, incluso verse más seguido en el podio, incluso ya entre los primeros puestos del campeonato, ¿no? De estas siguientes temporadas. También, bueno, hablar un poco cómo llega McLaren para coincidir con Prost. En este tiempo en Lotus, bueno, también en Lotus, como es bueno tomar en cuenta, lo vimos fue brillar en ese Gran Premio de Mónaco bajo la lluvia, ¿no? De la que terminó ganando la carrera. Y también, bueno, ya como llega Lotus, a McLaren, perdón, en Lotus, quien era el motorista de esta escudería, Honda, la japonesa, también iba a ser el que surtía los motores para McLaren esa próxima temporada, ¿no? La 1988, ya estamos llegando a 1988. Entonces, en esa etapa de Lotus, Ayrton termina cosechando una buena relación con Honda, y eso incluso le permitió llegar a McLaren, ya que, bueno, McLaren estaba en busca, que ya contaba con Prost, estaba en busca de un piloto, y que Honda, que bueno, era el que surtía los motores para McLaren en ese entonces, para esa temporada, pues le abrió el camino para que Ayrton llegase a la escudería. Pero también como dato curioso, ¿cómo llega también? Por parte de Prost. Porque a Prost se le dio a elegir, mira, ¿quién quieres que sea tu compañero? Tenemos dos opciones. Por un lado, a Nelson Piquet, ya un piloto campeón del mundo, y por otro lado, a Ayrton Senna, un piloto que todavía no lograba su primer campeonato mundial. Y quizás no vio amenaza en Senna y dijo, bueno, tráeme a Senna, y así es como, digamos, coinciden por primera vez estos dos pilotos, y aquí, digamos, ya puede ser como un punto de partida de lo que será esta rivalidad para los años siguientes, ¿no? Sí, justamente dos estilos de vida y dos personalidades completamente distintas, ¿no? Justamente un Prost quizás más europeo, más frío, más pensante, y justamente Senna latino, pasional, también quizás susceptible, ¿no? A las emociones, y eso lo terminaban demostrando en la pista, ¿no? Justamente en los estilos de conducción de cada uno, y bueno, sin duda alguna llegan estos dos perros de presa, ¿no? Justamente a esa jaula que es McLaren, que bueno, después terminó entregando un auto muy, muy, muy importante, uno de los más dominantes de la historia, y que tiene a dos pilotos que sin duda alguna iban a luchar por todo. Sí, sobre todo vamos a hablar de esa temporada, la primera temporada de 1988. Decías tú, un auto completamente dominante como el McLaren Honda, que para esa temporada solo una carrera no la ganó McLaren. Fue la de Italia, que la ganó Ferrari, porque los dos McLaren abandonaron esa carrera. Si no, bueno, la historia hubiese sido distinta. Pero volviendo al tema, dominado por McLaren, o ganaba Senna o ganaba Prost una de esas carreras, ¿no? Entonces el campeonato se definía entre estos dos. Y hay que hablar, bueno, quizá, digamos, ahí estuvo la temporada, ¿no? Sobre todo llegamos a Japón, hay que ir de adelante, ya con una pelea entre estos dos pilotos, peleando el campeonato. Llegamos al Gran Premio de Japón, ¿no? Que para el entonces era el penúltimo Gran Premio de la temporada. Una temporada, si no me equivoco, 16 carreras, ¿no? Para aquel entonces era lo que se corría. Llegamos a Japón, ya tenemos a un Senna y un Prost en un escenario en el que se podía definir el campeonato, ¿no? Porque por un lado, ok, tenemos a Prost, perdón, liderando la clasificación por puntos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta, Senna tenía más victorias que Prost en la temporada. ¿Por qué se trae a colación el tema de victorias? Porque el sistema, bueno, un sistema complicado el que se utilizaba en aquel entonces, muy diferente al de hoy en día, y en el que Senna se vio beneficiado por conseguir victorias, ¿no? ¿Por qué? Porque era un sistema de descarte, ¿no? A cierto punto de la temporada cumplida, ya a cierto número de carreras, se descartaban como que los 5 peores resultados de cada piloto, ¿no? Y obviamente sale beneficiado Senna, porque sus últimos resultados eran, digamos, sobre todo, bueno, repito, descalificaciones, abandonos, y repito, no había punto medio para Senna, o era ganar o era no terminar la carrera, mientras que los peores resultados de Pro era, bueno, quizás un quinto, cuarto, segundo lugar, que eso obviamente le quitaba puntos. Y obviamente, bueno, ya sigamos a Japón, ¿no? Se podía definir el campeonato allí, incluso estando Senna por debajo en puntos. A ver, ¿qué quieres decir?
Sí, que bueno, precisamente en ese último Gran Premio que era el de 1988 en Japón, termina ganando Senna y ese sistema termina premiando más que la consistencia, creo que es el número de victorias, ¿no? Justamente el piloto que más arriba termine en cada carrera, ¿no? Porque si hablamos por consistencia y por quizás la lógica, ese mundial pudo haber sido para Alain Prost porque sacó más puntos, ¿no? Pero justamente en esa temporada en específico, y ya los pilotos sabían eso desde antes, iba a ser más importante las cuestiones de victorias, ¿no? Sí, exacto. Bueno, es un sistema complicado, difícil de explicar, ¿no? Pero ya, volviendo a Japón, ¿no? Volvemos a Japón. Japón que va a ser un escenario muy común para estos pilotos, ¿no? Sobre todo en la definición de títulos. Pero tenemos a Japón, ¿no? Tenemos a Alain Prost, que, digamos, contra las cuerdas, ¿no? Porque si Senna ganaba por este sistema, era campeón del mundo. Y él tenía que ganar la carrera para forzar, digamos, a la última carrera, definir el campeonato, ¿no? Una carrera en la que termina ganando Ayrton Senna y así culmina esta temporada con el primer campeonato de Senna. Una rivalidad en la que fue netamente, digamos, deportivo, ¿no? No hubo mucho roce, quizás lo primero que podríamos decir fue las sospechas de Alain Prost de que Honda, repito, el motorista de McLaren en aquel entonces, beneficiaba más a Senna que a él. Y aquí viene, digamos, un antecedente a esa lucha interna que vivía la escudería de que Prost era piloto de McLaren y Senna piloto de Honda. Y aquí, digamos, digamos que fue el único roce fuera de la pista que tuvieron estos dos pilotos en esa temporada, la 1989, 88, perdón. Sí, justamente que ahí se empezó a ver un poco cómo era el estilo de cada uno en el sentido de que Senna siempre era el que hacía las poles, pero Prost era el que cometía menos errores, ¿no? Entonces justamente dependiendo de cada carrera, terminaba ganando uno o el otro. En esta temporada justamente termina ganando Senna por ese sistema de clasificación. Y bueno, sí, como dices tú, Honda se rumoraba, ¿no? Realmente nunca hubo como una clara evidencia de que Honda beneficiara a Senna o de que McLaren beneficiara a Prost, no, pero siempre se decía eso, que los japoneses apoyaban a Senna y justamente Prost era el piloto de McLaren. Sí, entonces, bueno, así termina un poco. Fue sospecha, bueno, fue las principales sospechas, ¿no? Porque ya más adelante esto quizás se va a extender un poco más. Pero sí, termina esta temporada 89, una temporada, un duelo completamente en pista, completamente deportivo, en la que, bueno, se termina llevando esta ronda Ayrton Senna, ¿no? Y ya pasamos a la temporada 1989, la segunda ronda, ¿no? Donde volvemos nuevamente estos dos protagonizando el campeonato, nuevamente al igual que la temporada pasada, pero ya aquí comienza a ponerse, se intensifica lo que es la realidad porque ya comienza a saltar fuera de la pista, ¿no? Y esto tiene, digamos, un punto de partida, ¿no? A ver, ¿cuál fue ese punto de partida que nos puede decir Eliezer de esta temporada, ¿no? Bueno, sin duda alguna, un punto de inflexión fue el del Gran Premio de San Marino, ¿no? En Imola, otro circuito recurrente, ¿no? Para Ayrton Senna, donde consiguió su primera victoria con McLaren y bueno, sabemos cómo terminó justamente en Imola, ¿no? Pero en esa carrera de 1989, ambos pilotos habían llegado como un acuerdo, como dicen, un pacto de caballeros, en el que, bueno, el que no se permitía, ¿no? Rebasar la primera curva, el primero que cruzara, pues iba a encaminarse de la victoria, por lo menos, ¿no? Y justamente eso termina ocurriendo, pero ocurre una bandera roja. Y justamente después, cuando hay una resalida, Senna considera que ya ese acuerdo no vale porque era nada más para el inicio de la carrera. En cambio, Prost sí piensa de que eso continúa porque es una resalida. Entonces, digamos, una confusión o no, justamente de los pilotos termina provocando de que Senna rebase en la primera curva a Alain Prost y bueno, termine pues justamente ganando la carrera, pero con la relación fragmentada entre ambos pilotos. Sí, esto es un pacto de caballeros propuesto por el mismo Senna que él mismo termina rompiendo y que él mismo, bueno, y que a cierto punto él se excusaba y en ningún momento se disculpó, en ningún momento asumió culpa, pero aquí comienza ya a intensificarse lo que es el conflicto ya, porque ya digamos, fuera de rivalidad, ya no es deportivo, ahora ya no es en la pista, ahora es en el paddock, ¿no? Ya ahora es en el garaje, en los garajes de McLaren, y sigue la temporada, llegamos nuevamente a Japón, con un escenario casi similar al del año pasado, ahora esta vez digamos, se cambian los roles, ¿no? Porque ahora esta vez es Senna el que necesitaba una victoria para continuar, para definir el campeonato de la última carrera en Australia, mientras que Ayrton ya prácticamente tenía el campeonato asegurado, ¿no? ¿Y qué sucede en Japón? Bueno, ¿qué sucede? Uno quizás ya esto podría ser una gota que derrama el vaso, ¿no? Para estos dos pilotos, para esta rivalidad. Bueno, también tomando en cuenta que, bueno, ya lo diré más adelante, ¿no? Pero volviendo a esto, el accidente, bueno, ese roce en la curva casi, ¿no? La primera curva del circuito,
en la que se roza, en la que Prost intentó cerrar por dentro. Sin embargo, bueno, hubo ese choque en la que los dos pilotos no pudieron, salieron de la pista. En esto, Prost ya baja del auto. Obviamente ese accidente y el abandono de ambos pilotos significaría, obviamente, bueno, la definición del campeonato para Alain Prost, ¿no? Prost se baja de su asiento, Senna no lo hace, se han asistido por los comisarios de pista, fue llevado nuevamente, colocó el auto en marcha, regresó a la pista y termina ganando la carrera. ¿Qué sucede? Para el podio se discutía si era legal la maniobra hecha por Senna, porque bueno, bajo protesta por Prost, si era legal o no. Si bien Senna termina descalificado, se determinó que, ok, el hecho de que haya sido asistido por los comisarios haya sido legal, ¿no? Para ese entonces. Sin embargo, la forma en que Senna volvió a la pista saltándose parte de la curva, ¿no? No regresó a la pista en la zona donde él salió, ¿no? Simplemente, él se tomó un atajo, en pocas palabras, ¿no? Y eso hizo que, bueno, no fuese legal, no cumplió los kilómetros, la distancia mínima, la distancia legal para ganar la carrera y obviamente lo descalifica. Y esto significó el campeonato para Alain Prost. Y aquí comienza ya otra tensión, porque aquí comienzan las acusaciones de Ayrton Senna al presidente de la FISA, hoy FIA, para aquel entonces Jean-Marie Balestre, diciendo que fue una decisión tomada por él para beneficiar a su compatriota Alain Prost, porque bueno, tanto Prost como Balestre son franceses, ¿no? Entonces aquí comienza ya también, aquí comienza a saltar más el conflicto fuera de la pista, pues ya es sí, en el y el nivel de indignación de Senna justamente partía también porque él consideraba de que Prost lo había chocado a propósito, justamente para que los dos abandonaran y que el francés ganara. Sin embargo, pues, termina, bueno, ocurriendo eso de que es asistido, digamos, Senna, Prost no se sale con la suya, sino que Senna continúa y es donde él se indigna más porque siente que la FISA y Balestre está interfiriendo, ¿no? En el campeonato, diciendo de que, bueno, no recorrió eso, pero él es donde Senna dice, no, es que estoy compitiendo no solo contra Prost, sino contra la FISA, justamente porque decías tú, siempre se supo como que había eran permisivos de alguna manera con Prost, también entendiendo carreras que habían ocurrido en temporadas anteriores donde a Prost lo beneficiaban sacando una bandera roja justamente para que Senna no ganara, ¿no? Cuando estaban en equipos distintos. Entonces Senna siempre tuvo como que también esa conspiración, ¿no? Prost tenía la suya con Honda, él tenía esa de que la FISA siempre ayudaba a Prost, y bueno, eso termina siendo un hervidero para que se termina definiendo el campeonato, ¿no? Y así se define, y así cierra este campeonato, ¿no? Ya con una rivalidad completamente intensificada, ya con un conflicto con lo que fue incluso también esa guerra civil dentro de McLaren. Incluso se hablaba de que los ingenieros, tanto de Prost como de Senna, no se compartían información, que ya eran como que dos equipos dentro del mismo equipo para ese entonces, y esto llevó a que Alain Prost tomara la decisión de cambiar de escudería para la próxima temporada, que fue a la italiana Ferrari, ¿no? Y aquí es donde ya entramos a 1990, para la temporada 1990, ya esta vez con los pilotos, cada uno en una escudería, ¿no? Y una temporada en la que también, en pocas palabras, en resumen, también ambos pilotos, nuevamente continuándola como culminaron la temporada pasada, ¿no? Con esta rivalidad, esta vez con escuderías distintas, obviamente, esta vez más que todo en la pista, obviamente hay roces, porque incluso hasta en la prensa se lanzaban puntas, digo yo, pero también volvemos nuevamente, ¿no? Vamos a irnos rápido, vámonos nuevamente a Japón. Japón, nuevamente resultó ser el principal escenario para esta disputa, porque nuevamente volvemos a un escenario donde se disputa el campeonato, ¿no? Donde se quiere jugar un campeonato, quizás con el escenario similar al de la temporada anterior, obviamente Senna con el campeonato ya amarrado, mientras que Prost necesitaba una victoria para extender la pelea a la última carrera, y aquí se repite la historia, un déjà vu, se repite la historia de la carrera pasada, obviamente en la primera curva, pero esto fue en la largada. Hubo un roce en la que ambos pilotos terminan fuera de la carrera, bueno, un accidente incluso brutal, pues, y estamos hablando de fuerte, y obviamente el abandono de ambos pilotos culminó con la definición del campeonato para Senna. ¿Qué sucede aquí? Obviamente, repito, fue un accidente, bueno, incluso brutal, en la que, digamos, y tomamos en cuenta, es un deporte peligroso en la que la vida del piloto está en juego. Obviamente esto fue, digamos, un lamentable final, ¿no? Porque estamos hablando en la que Senna arriesgó tanto la vida de suya como la de Prost por el campeonato. Primero, se decía que Senna no lo hizo a propósito, que él seguía su línea, o sea, prácticamente utilizaba la misma narrativa que utilizó Prost en el accidente pasado, ¿no? Pero tiempo después él admitió que sí, que fue a propósito, fue premeditado, y bueno, es lamentable, ¿no? También esto, y sigue teniendo, y aquí es donde ya comienza, se habla incluso de lo que era Senna, ¿no? Que un piloto incluso sucio, deshonesto, y obviamente sigue intensificándose más este conflicto. Y justamente él se sacó, digamos, esa espina que tenía, ¿no? Porque él estaba convencido de que el año anterior Prost lo había chocado a propósito y se había salido con la suya, al fin y al cabo, porque terminó ganando Prost en 1989, ¿no? Y
Y también lo interesante es que justamente McLaren y Ferrari, había una diferencia, justamente McLaren era más dominante que Ferrari, pero Prost consiguió luchar el campeonato hasta las últimas carreras. Y se esperaba de que, bueno, justamente va a haber un carrerón, ¿no? En Japón va a ser un carrerón entre Prost y Senna, y no, terminó pasando todo lo contrario, terminan chocándose al iniciar, y bueno, justamente después Senna admite de que lo hizo a propósito, y bueno, justamente termina ganando, ¿no? El campeonato de la misma manera, se puede decir, que lo consiguió Prost el año anterior. Sí, bueno, y ya con esto, digamos, fue el último capítulo de esta rivalidad, de, por así decirlo, entre Senna y Prost. Ya los años posteriores, vamos al año 91, el año, este año, bueno, obviamente el panorama cambia. Tenemos a un Senna, este año sí, Senna ganó su tercer y último campeonato con McLaren nuevamente, bueno, compitiendo. Obviamente ya hay otras escuderías que entrando en la pelea, entre ellos Williams allí, y Ferrari, que no no le propina un coche competitivo a Prost, lo que esto hizo que Prost, bueno, nuevamente le recriminara eso a su equipo, y eso llevó a que quedara fuera del equipo para la temporada que viene. Esto llevó a que Prost se tomara un año sabático en 1992. Ya rápidamente llegamos a 1992, una temporada donde la nueva tecnología, Williams sale, digamos, bueno, aprovecha porque es el equipo que termina construyendo el mejor auto y termina ya ganando el campeonato con Nigel Mansell, ¿no? De la clasificación de pilotos. Y ya llegamos a 1993, ¿no? Quizás nuevamente hay otro capítulo, quizás un poco corto, porque nuevamente al tener Williams, el auto, y aquí es donde llega nuevamente Prost en escena. Prost fue el que se adelantó en ese año sabático. Tanto Senna como Prost tenían intereses, pero el que, digamos, tomó ventaja fue Prost, docente con una cláusula de no compartir asiento con Ayrton Senna. Aquí esto se explica y se extiende en esta rivalidad, ¿no? Entonces eso es a Senna como compañero de equipo. Y esta es una forma en la que Senna no llega a Williams para esa temporada. Y continúa cobarde porque no querer ganarle a él en igualdad de condiciones, ¿no? ¿Y cómo termina la temporada? Con Prost siendo campeón de la temporada del año del 93, y bueno, ya retirándose definitivamente de la sí, bueno, justamente ese periodo de 91, 92 y 93, que no hubo una rivalidad superior. Ya en el 92 ni Ferrari ni McLaren podían contra ese Williams, y bueno, justamente lo que decías tú, Prost picó adelante, llegando a una leña al fuego con las declaraciones de Senna. Evidentemente todo el mundo quería ver otro duelo Senna-Prost en el mismo equipo, pero Prost sacó esa cláusula, y Senna justamente tenía contrato con McLaren hasta 1993, ¿no? Justamente la temporada donde Prost gana su cuarto mundial y se termina retirando. Sí, entonces de esta forma, bueno, se retira Alain Prost en el 93, ya llega la temporada, bueno, la maldita temporada 1994, porque ya Senna llega a Williams. Para ese entonces ya Prost no está en Williams, ahora le da la chance de que Senna llegue a Williams, pero bueno, sabemos el triste final, ¿no? Para Ayrton Senna en esa temporada, ¿no? Ya fue aquel maldito 1 de mayo de 1994, ¿no? Ese donde fallece Senna en pista. Y esto es, digamos, un poco la historia de la rivalidad. Digamos que todo quedó en la pista, ya, digamos, los años después, digamos, cada uno se reconocía, ¿no? Incluso en esa última temporada de retiro de Prost, digamos, como Senna invitaba a Prost al peldaño más alto del podio, ¿no? Quizás a modo de despedida, a modo de reconocimiento, ¿no? Porque si hay algo si es la rivalidad, y algo que se ve en todos los deportes, que reconocen todos los deportistas con su rivalidad, es que los motivan a ser los mejores, ¿no? Magic Johnson llegó a decir que, mira, yo no soy mejor si no fuese por la rivalidad. Lo mismo llegó a decir, digamos, Cristiano, incluso Messi, ¿no? Cristiano lo decía en su película, en 2013, no veo a Messi como rival, sino como alguien que me motiva a ser mejor futbolista, ¿no? Porque obviamente, tienes un rival que es mejor que tú, pues obviamente, mira, yo quiero ser mejor que él, y al tú querer ser mejor que él, te conviertes en el mejor, ¿no? Entonces, digamos, los rivales te motivan a ser el mejor, y digamos, es el reconocimiento, y que vamos a ver más adelante en otros episodios, ¿no? Se va a destacar esto, pero sí, también, Senna en algunos puntos llegaba incluso en esa temporada, ¿no? Porque Prost fue comentarista, ¿no?, de Fórmula 1 el año siguiente. Senna incluso lo invitaba, ¿no?, a que volviera, le decía que volviera a la competencia. Y bueno, ya después de la muerte de Senna, Prost incluso mostraba que llegó a decir, ¿no?, que una parte de él también murió junto a Senna, y hasta lo vimos en su funeral cargando el ataúd de Senna, ¿no? Entonces, digamos, este fue el desenlace, triste desenlace, repito, porque digamos, el final de Senna también viene en parte aquí. Pero, digamos, esta fue la forma en la que contamos, porque este es el objetivo de este episodio, ¿no?, de esta sección, repasar un poco, hablar de lo que fue esta rivalidad, más que debatir quién era el mejor, quién era el peor, simplemente como que repasemos, ¿no?, y qué importante es esta rivalidad, porque a día de hoy ninguno se le compara, ¿no? A día de hoy vimos roces internos, quizás un Hamilton-Rosberg, un Hamilton-Alonso, pero no saltó tanto como puede ser un Senna-Prost, ¿no? Y también en las peleas de campeonato, como el del 88, como se define ese campeonato en la que o ganaba Senna o ganaba Prost una de las carreras, casi no lo vemos hoy en día. Pero sí, así culmina una de las grandes rivalidades en la Fórmula 1, ¿no? Lo que es el Senna-Prost. Y a ver, Eliezer, ¿qué más quieres
agregar para ir cerrando? Sí, sin duda alguna estamos hablando de grandeza, ¿no? Cuando hablamos de estos deportistas justamente que se reconocen, evidentemente cuando están luchando no se van a reconocer nada, no se van a elogiar porque está el fervor de la batalla, ¿no? Pero justamente pasa el tiempo y evidentemente ellos entienden, ¿no? Que crecieron como pilotos y evidentemente la rivalidad queda dentro de lo que es la pista, ¿no? Y justamente decías tú, en 1994 se vio un Alain Prost bastante afectado, ¿no? Justamente por el fallecimiento de su compañero, rival y, bueno, supongo que después colega, ¿no? Digo, amigo a posteriori, porque justamente Pro siempre tiene buenas palabras para Senna, ¿no? Pese a que se odiaban, justamente, él siempre que lo recuerda con grandes palabras. Entonces, sin duda alguna, estamos hablando de dos pilotos que potenciaron justamente la Fórmula 1, ¿no? Porque justamente esa rivalidad entre grandes pilotos llevó, ¿no? A la popularidad máxima a lo que fue el campeonato. Sí, exacto. Ese fue, digamos, también el aporte de esta rivalidad, ¿no? Quizás comparada con el Larry Bird y Jones, ¿no? Que más adelante la hablaremos de ella, ¿no? Será, obviamente está en la lista, pero sí, una rivalidad que aportó mucho a la Fórmula 1, que ayudó bastante a nivel mediático, lo que fue el Senna Prost, y repito, una rivalidad que quizás no veremos en los próximos años, no veremos algo igual. Y con esto, Eliezer, creo que podemos cerrar, ¿no? Ya el tema, podemos dar el pitazo final al episodio. A ver, ¿qué más nos puedes decir? Bueno, que dejen en los comentarios qué les pareció esta nueva sección, ¿no? Justamente rivalidades, donde nosotros buscamos repasar esos grandes duelos. ¿Qué les pareció? ¿Qué otras rivalidades, ¿no? Que dejen en los comentarios qué otras rivalidades deberíamos analizar, repasar, porque siempre es interesante vivir esos momentos de la historia, ¿no? Y bueno, como siempre les recuerdo que se suscriban al canal, que dejen ahí su like y se suscriban, que le den a la campanita de notificaciones y que nos sigan en nuestras redes sociales para que no se pierdan nada de lo que compartimos, ¿no? Sí, así es. Normalmente la invitación a que se suscriban, a que nos sigan, a que comenten, ¿no? A que den ideas, como dice Eliezer, a ver qué otras rivalidades les gustaría que repasáramos. Y bueno, ya con eso nos despedimos. Como siempre les decimos, hasta la próxima. Chao. Chao.